Bueno, ahora Un sí, dogmático. entonces, entramos en el tema que es tu especialidad, que ya lo platicamos un poquito en el episodio de Pecado Original, Ujú. que fue, Dogma. que fue dogma, pero así muy a nivel introductorio, ¿qué es un dogma? Un dogma, vamos a dar la definición. La palabra dogma es la verdad que a ver, otra vez. Aquello que la iglesia propone a los fieles para ser creído como una verdad revelada por Dios. Revelada por Dios, ¿ok? Ujú. Entonces, podríamos decir que donde no alcanza la razón, llega la revelación. Así es. ¿Qué pasaría si ¿Te después entendieron? ¿Te entendieron? Está interesante esa frase, ¿eh? Donde no, ¿cómo dijiste? no Donde alcanza no la alcanza razón, la hay una razón, revelación, hay ¿no? una Por revelación. ahí Qué bien, me gusta. nos lo Muy bien. platicaba Carlitos hablando de revelación, decía, yo puedo asumir cosas de ti por verte y por mi sistema de creencias, etcétera, pero yo puedo pensar que tú le vas a Tigres si traes una camisa de Tigres, por Así ejemplo. es. Pero si después tú llegas y me dices, no, yo le voy a Rayados, pero perdí una apuesta, me puse la camisa de Esa ya es Tigres, una es revelación una tuya. revelación. Entonces, muchas cosas de Saludo a Carlitos todo el Santos. Antiguo Testamento, hay mucho de cómo el ser humano interpretaba lo divino, interpretaba los Con temas su razón, con ¿verdad? su propia Hacia razón, deducciones. exactamente a nivel de deducción, y llega Jesús a revelarse a sí mismo como Dios y explica quién es Dios y cómo es Dios. ¿Quién es el mismo, no? Exacto. Entonces, por eso bueno, cosas que tampoco entiendo muy bien, pero el Dios del Antiguo Testamento no es que sea otro, sino era como lo concebían ellos. Por eso hay detallitos que podrían no parecerse tanto. Hay más expertos que dicen, no, Es sí, también, porque había amor. Bueno, pero bueno. precisemos, porque el Dios del Antiguo Testamento es también Dios revelado. También es Dios revelado. Solo que digamos que la revelación en ese momento está en un grado donde el que está recibiendo la revelación entiende menos. Es tú, papá y Maurito, ¿verdad? Maurito, tú te le revelas y le dices, yo no soy solamente el que te da de comer, sino además soy, y te le vas revelando, pero Conforme él hasta va creciendo, va te va entendiendo más. entendiendo más. Y llega un momento en que, vamos, tú vas a ser para él la palabra encarnada. O sea, tú eres su padre ya. Y él te concibe de una manera total. Ya no eres solamente el que le da de comer. Por lo tanto, él ya no se dirige solamente a ti para pedirte. Eres sobre todo el que en una circunstancia concreta, no eres el que lo regañas nada más. O sea, él descubre después que además de darle reglas, descubre también que aunque él puede fallarte con el incumplimiento de reglas, tú como quiera lo amas y lo perdonas. Entonces es una revelación más completa de ti para él. Muy bien. Ese es Jesús. Eso El es, que hiciste revela una comparativa de padre e hijo y padre e muy ad hijo. hoc a... Sí, porque la Biblia toda habla de nuestra relación con Dios. Muy bien. Pero bueno, hay temas Ujú, que trascienden la razón y se creen como revelación, ¿no? ujú. ¿Qué pasa si la ciencia avanza y alguna la desmiente por completo? Sé que hay pocas cosas que la iglesia asume como verdad y la gente a veces piensa que son más. Tal o cual aparición de tal o cual virgen, piensan que es dogma y a lo mejor no es dogma, simplemente es bueno, puede haber pasado y puede no haber pasado. Creemos que Dios tiene el poder de hacer eso, pero tampoco lo hace de manera común. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y a lo largo de la historia se han ido sumando demasiadas cosas sobrenaturales que la gente cree y realmente son muy pocas las cosas sobrenaturales en las que creemos como dogma. Entonces, aquí tengo algunas, pero bueno, antes de pasar a las que yo tengo, que según yo son, a lo mejor tú me desmentirás, ¿qué pasa si una se desmiente totalmente por el avance científico? Se quita y se dice, bueno, nos habíamos equivocado, tal, fue Sí. un pequeño error ahí, se creía eso, eso se reflexionó en el siglo IV, pero ya sabemos que no. Sí, los dogmas ni serán tantos, ¿verdad? No es que tengamos multitud de dogmas. Y para que la iglesia define un dogma, se tarda, ¿no? Claro. Ese es un proceso. ¿Por qué se tarda? Porque es un examen cuidadoso justamente para no hacer decir a Dios lo que Dios no dice.
Porque si el dogma es algo que la iglesia, como decía hace un momento, propone a los fieles para ser creído como revelado por Dios, entonces eso significa que yo, iglesia, te voy a decir a ti, esto lo dice Dios. Entonces, esto lo está revelando Dios. Pero para yo poder decir eso, tengo que analizar mucho, ¿no? O sea, Claro. ¿será que sí lo dice, no lo dice? Y entonces la iglesia hace su discernimiento y después al final lo enseña. Esto lo revela Dios. Entonces, ni son tantos los dogmas, pero y lo hace después de un largo examen. Y cuando la iglesia finalmente lo propone así, lo que nos va a proponer es una verdad revelada en el orden de nuestra salvación. Por lo tanto, no tiene que ver con cosas que la ciencia después pueda desmentir, porque la revelación, justo como citabas tú a Carlos Santos y como yo después lo ejemplifiqué, tiene que ver con una revelación que no tiene que ver con puro conocimiento. O sea, como tú decías, la revelación es después de la razón, o ahí donde no alcanza la razón, después viene la revelación. Pero no es una razón teórica o científica de la que estamos hablando, sino estamos hablando de la razón de la persona, la razón que tiene que ver con el conocimiento interpersonal. Como decía el ejemplo de Carlos, ¿no? Yo te veo, te oigo hablar, tu acento, y entonces deduzco, este es norteño, este no es del centro. Empiezo a hacer unas deducciones por conocimientos previos que yo tengo, pero son conocimientos que tienen que ver con tu persona, no son conocimientos que tengan que ver con tu ADN, cosas de tipo científico. O sea, yo no te veo a ti y yo no te conozco a ti como te conocería un científico, un médico. Un médico. Que él sí podría decir una cosa y luego decir otra, porque sí. avanzamos. Yo como médico, a nivel científico, puedo decir, ¿sabes qué? Yo veo haciéndote un análisis de las pupilas, no sé qué, y luego me equivoco en el diagnóstico, cambio. Es diferente. Pero tú y Eva, que se conocen, entonces ella te conoce de un modo que después le puedo decir a otro, Mauri tal cosa, y lo afirma y no, pero es que la otra persona lo desmiente. Mauri no es así, no, Mauri es así, yo soy testiga, yo lo conozco. Son verdades que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Se llaman verdades salvíficas, o sea, verdades que... A ver, dime algunos. Así a Bueno, nivel para título. hablar de dogmas en estricto de la palabra, porque el concepto de dogma también ha venido cambiando, más que cambiando, evolucionando. Entonces hoy tenemos un concepto más preciso de dogma, así como lo definí hace un momentito. Entonces hablemos de dogmas recientes que son dogmas marianos. Por ejemplo, el del siglo XIX con Pío IX, la Inmaculada Concepción. Exacto. O en el siglo XX, la Asunción de María, dogmas marianos. Ok, imagínate que se pudiera desmentir la virginidad de María. A nivel histórico, a nivel, no sé. Pues es muy, bueno, para principio es muy fantasioso, ¿verdad? ¿Qué? O sea, desmentir la virginidad de María, porque pues ¿cómo le haces? Pues sí. Está difícil. Pero Bueno, entiendo, pero ¿cómo le harías si se descubriera que tuvo más hijos? Entiendo, sí, bueno, entiendo esa parte, ¿no? A nivel, y se podría descubrir, a lo mejor ahorita es muy difícil, pero con el avance de la ciencia podría algún tema de ADN que liguen toda la descendencia. A lo mejor en un futuro se podría, si fuera cierto, ¿ah? ¿Qué pasaría en un caso así? Uh-huh. Te digo, no, eso nos ayudaría a entender que el significado del dogma no tiene que ver con el dato físico que puede ser objeto de estudio de la ciencia. Tiene otro sentido. Vamos a poner el caso más, ¿cómo podríamos decir? Suena más fantástico porque digo, ¿cómo le haríamos o cómo haría la ciencia para desmentir la virginidad de María? Pues está más difícil. A lo mejor ahorita no, pero como te digo, en un futuro que puedas ligar toda la descendencia de alguien. Hay casos ya donde se presenta el problema que tú dices, que es el famoso tema del pecado original. Ahí sí tenemos un caso en donde la afirmación de la fe, que tiene que ver entonces con la revelación de Dios, está como dependiendo en cierto modo de un dato que sería de naturaleza científica. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el dogma de pecado original? Cuéntame. Pues cuéntame. Le preguntamos a Jake. Pecado original es pecado heredado, que eso es
ya tenemos un episodio tú y yo completo hablando de ese tema. De pecado. Y ahí me acuerdo de algunas conclusiones a las que llegamos y me haces muchas preguntas a nivel... Estamos en clase y no te doy la respuesta, sino te voy preguntando para que la vayamos deduciendo Mayéutica. juntos. Es la Cálmate, mayéutica. Sócrates. La mayéutica socrática. Y ya cuéntanos. Exacto. Sí. Ese es el modo de enseñar. Es pedagogía. Tú eres maestro. Pero no soy tan bueno. Copia a Sócrates. Bueno, entonces, el dogma de pecado original supone dos cosas. No solo que todos heredamos un pecado, sino que lo heredamos de nuestros primeros padres. Entonces dices tú, bueno, ¿y cómo sabríamos que unos primeros padres? Entonces la ciencia sí dice, por ejemplo... La teoría de la evolución, etcétera. La ciencia sí dice, y no lo dice con certeza, porque en ese terreno la ciencia no tiene certeza tampoco, aunque sea una materia física. La ciencia especula, hipotetiza que el género humano, la especie Homo sapiens sapiens, es una especie que pudo desarrollarse a partir de una pareja, lo que sería monogenismo, o a partir de varias parejas. Entonces, ¿qué tal como sucedió en los años 50 que se haga evidente o que la ciencia afirme que todos venimos o todos los seres humanos provenimos de varias parejas? Entonces ya no funciona el dogma de pecado original aparentemente, porque el dogma dice que nosotros heredamos este pecado, si no quieres tú, de Adán y Eva, de unos primeros padres. O sea, porque también la ciencia habla de que probablemente toda la humanidad pudo descender de una sola pareja. O sea, no sabemos. No sabemos. Si fue de muchas pero o es, de una. Lo que te quiero decir es que la imagen bíblica de una pareja que le llamamos Adán y Eva puede ser discutible desde el punto de vista del relato bíblico. Pero científicamente, fuera del relato bíblico, se supone que también el género humano puede provenir de una pareja de animales de esta especie, Homo sapiens sapiens. Entonces, que así empezaría el género humano, es una hipótesis de la misma ciencia. La teoría se llama también habla monogenismo. de que primero fue el neandertal y luego fue el Homo sapiens. Bueno, son tipos de especies del Homo, géneros Homo, que sí, finalmente entonces van a evolucionar. ¿En qué momento se convierte en ser humano, como lo dice? Ese es otro problema, el de la hominización del animal que pertenece, de lo que se llama el homínido. ¿En qué momento el homínido, estas especies de homínidos van a evolucionar al punto que dan lugar al género Homo sapiens? De ahí que, como el género de los homínidos implica varias especies, es que digamos que, por ejemplo, nosotros somos parientes del chimpancé, ¿no? Porque es probable, o no es probable, es un hecho que en este género animal existen varias especies, pero una de las especies, una de las ramas, evoluciona al punto que aparece esta especie concreta de homínido. Nosotros. Entonces, bueno, la cosa es que cuando aparece, puede ser de una pareja o de varias parejas. Si la ciencia llega a demostrar que venimos de varias parejas y no de una, o sea, si la hipótesis poligenista, muchas parejas, se convierte en un dato científico, parecería que luego no se pueda sostener el dogma de pecado original. El mismo Papa Pío XII, en 1950, publicó una encíclica que se llamó Humani Generis, y ahí él dice, todos los fieles católicos, los creyentes, pueden aceptar la hipótesis de la evolución, que el cuerpo ha evolucionado, dice, pero no tienen libertad para asumir esa hipótesis que anda circulando por ahí de que los seres humanos provenimos de varias parejas. Porque si se admite eso, él dice, ¿cómo vamos a explicar el pecado original?
Pero creo que sí hay forma de explicarlo, aunque se Sí, admita claro, eso, ¿no? claro, Eso es lo que claro. dijo él. Sí. ¿Y ahí es infalible el Papa, la infalibilidad del Papa o No, no? ahí, En eso, ahí, ¿no? ahí no estaba en juego la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa tiene, o sea, para ejercerla, el Papa tiene sus reglas también, ¿no? Bueno, no el Papa, es decir, no es que todo lo que diga el Papa sea infalible. Y luego, la En una infalibilidad, entrevista con no, no, Francisco, no, pues no. no. Y la infalibilidad tiene que ver con no es falible, dice la verdad cuando se trata de nuestra salvación. O sea, no en cualquier cosa, no en esta materia, por ejemplo. Y de hecho, uno de los ejercicios que tuvo que hacer la teología de ese momento, cuando el Papa dice, pues no se ve cómo podamos explicar el dogma de pecado original si admitimos que el género humano viene de varias parejas, cuando el Papa se hace esa interrogante, muchos teólogos piensan, Sí se bueno, puede. no, el Papa nos está retando a pensar cómo explicar el pecado original en un escenario poligenista, en un supuesto escenario poligenista. Pero a partir de pensar eso, pues nos vamos dando cuenta que en realidad el problema, el problema científico del origen humano de una pareja o de varias parejas no es propiamente el corazón del dogma de pecado original. El dogma de pecado original tiene que ver con otra cosa que no está ligada a este hecho físico, fenomenológico de la descendencia del ser humano de una o de varias parejas. ¿Y a qué está ligado? Así a nivel, Bueno, siempre te digo a nivel en, resumen y conclusión y nos vamos. en concreto sobre este punto, lo que sí está suponiendo este dogma es que, y eso es, no hay equívoco en esto, que la especie humana es una de principio a fin. Si se generó de una pareja o de muchas parejas, no importa. ¿Y en qué momento podrá haber duda? Porque puede haber sido otra especie previa. No, ¿En no, qué sí, momento se sabe que hay varias especies, pero cuando nosotros definimos nuestra especie es el Homo sapiens sapiens, es una especie bien definida, entonces la ciencia reconoce que hay características que definen o identifican Homo sapiens sapiens? a este individuo de esta especie? Entonces, por ejemplo, una de las características que llevan a suponer que cuando encuentran una osamenta, esta osamenta perteneció a un individuo de la especie Homo sapiens sapiens, ¿cuál va a ser? ¿Qué Una, es por ejemplo, osamenta? ¿Qué es osamenta? huesos, Ah, huesos. huesos, descubren huesos, entonces se encuentran huesos ahí, los empiezan a examinar, claro, ven la anatomía, entonces ya dicen, la anatomía del Homo sapiens sapiens es esta. Ya la tienen identificada. Pero ¿cómo le hacen? Lo anatómico no te resuelve todo, porque, bueno, ¿por qué otra anatomía no sería la del género Homo sapiens sapiens? No, porque la anatomía corresponde a un cierto comportamiento. Entonces, si ya identificamos cómo es el cráneo del sapiens sapiens, luego identificamos que donde encontramos este tipo de cráneos, encontramos también, por ejemplo, polen. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos ante un entierro y los individuos de otras especies animales no No hacen entierran a sus entierros, no muertos. hacen entierros. Es una característica propia de nuestra, ¿no? Recordar a los muertos, venerarlos, etcétera. Y eso ya te está hablando de otras posibilidades Y del de sujeto. de una especie tal vez que se pregunta qué más hay, ¿no? Sí, o por lo menos se resiste a despegarse de otros miembros de su especie. O sea, les llora, los honra, los veneran cuando están muertos, ¿no? Entonces ya se ve que ahí el tipo de apego que es animal, que tiene una base química entre los individuos de esta especie, es más complejo. Bueno, entonces, concluyendo el pecado original, ¿cómo se explica Concluyendo, con... es que tú decías que si algún día la ciencia puede llegar a desmentir cosas que sean dogma. Y en resumen, lo que podemos decir es que los dogmas son verdades, pero que solamente tienen que ver con nuestra salvación. A veces rozan con cuestiones que son verdades cuestionables científicamente. Este, pero como es el caso del dogma del pecado original, si hay una verdad ahí que medio rosa, que parece que está comprometida con la cuestión de cómo se originó el ser humano,
Pero decimos, bueno, esta es una cuestión completamente científica. En realidad, lo que este dogma te dice en esencia es que todo individuo de esta especie, desde la fe, todo, como quiera que se haya originado esta especie, todo ser humano se dice delante de Dios pecador. Esa es en conclusión, desde que nace. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues ya entramos ahí al terreno del pecado original. Bueno, y si llegaran a descubrir la verdad, tendrían que dar bien su punto, ¿no? Pero bueno, Pero es que insisto. son temas que van en paralelo, no se encuentran, ¿no? El avance de la ciencia en este tema en específico es que la realidad, no tiene nada que ver la con... realidad te digo, no, esto es un reflejo de cómo la cultura en la que vivimos, crecemos y pensamos es positivista. O sea, creemos que la verdad tiene que ser científica. La verdad científica es la que te prueba con evidencias. Entonces, vamos a poner el caso de que a ti te encontraran con una pistola en la mano junto a un cadáver que está sangrando, vienen, pues, ¿quién fue el culpable? Pues aquí está toda la evidencia, ¿no? Y tú tienes, esta persona fue asesinada con esa pistola que tú traes ahí, se hace una indagación y tú eres el culpable. Pero quien está a tu lado, Eva, vio y Eva conoce tu persona y ella dice, yo sé que él no lo mató. Y ¿quién va a saber, todos los que están oyendo la noticia de que según los dictámenes, ¿cómo se llaman? Los peritajes que se han hecho, todo apunta a que tú fuiste y tú vas a aparecer condenado y te van a encarcelar? Solo ella que vio y que te conoce y que sabe que eres una paloma inocente y incapaz de asesinar a nadie, a una hormiga, ella sabe que esto no fue así. Entonces, ella tiene una verdad que no pasa por el microscopio, que no pasa por el peritaje. Que esta parte. Es una verdad de tipo personal. Sí, dice Jake, lo tendrían que explicar según ellos cómo fue todo. Sí, pero lo que estamos diciendo es que no tiene nada que ver. O sea, a ver, hablemos primero, a lo mejor no estamos defendiendo la verdad histórica de Adán y Eva. Eso... Explícalo tú mejor que yo, porque yo podría ahí no, pero caer está bien dicho, herejías. es decir, no estamos... O sea, a nivel coloquial, eso no pasó en la historia de la humanidad. ¿Qué cosa? El relato de Adán y Eva. Bueno, es que ahí nos metemos con el relato bíblico. Ajá. Aquí vamos a omitir el relato bíblico que habla de Adán y Eva, que es otra, te digo, un especialista, un estudioso de la Biblia va a analizar el relato bíblico de Adán y Eva y nos va a dar sus conclusiones. X, son otras. Otra, sobre ese relato, en parte se construye el dogma de pecado original, pero el relato bíblico no es el dogma de pecado original, no. El relato bíblico es un relato sobre el que la iglesia, es decir, varias generaciones de cristianos hacen una lectura que lleva luego a pensar, a concluir que delante de Dios, todos, desde Adán y Eva, desde ahí, como lo dice la Biblia en ese sentido, somos pecadores. Desde el inicio de la especie humana. Sí, desde y lo que explica Carlitos, que es experto en Biblia, es que el mensaje de eso no es que así haya ocurrido, simplemente hay un mensaje que es... cómo ocurrió... El cómo, eso es un relato. Pero el qué es lo importante. Y dice, Dios crea al hombre bueno y el mal entra en la historia. Mira, a propósito de cómo, yo para clasificar, aunque son generalizaciones, nos puede ayudar un poco. La mente humana va a conocer la realidad con 3 preguntas. Ese es, ¿cómo sucede una cosa? ¿Por qué sucede una cosa? ¿Para qué sucede una cosa? ¿No? Entonces, la pregunta propia de la filosofía tiene que ver con el por qué. Entonces, la filosofía te explica las cosas. La ciencia te las explica en el sentido de sus causas, ¿verdad? Y la ciencia lo que te dice es cómo suceden las cosas. Y la pregunta propia del creyente es ¿y para qué? Vamos a pensar en la teoría muy extendida y aceptada entre la comunidad científica del Big Bang. Uh-huh. Entonces, suponemos que esa teoría es la que nos da cuenta es el qué, ¿no? del origen del universo. El cómo. Es el cómo. Es el cómo. Es cómo se originó.
Pero ¿a poco a ti, sinceramente, no te queda la pregunta? Si te dicen, ¿Y para qué se originó? no y solo para qué, antes la pregunta es, toda una materia estaba densamente concentrada a tal punto que entre más densa era la materia, más calor y más calor generó una gran explosión y lo que vemos ahora es el resultado de esta explosión, que es un universo en expansión. Es una materia que se está enfriando y que se está extendiendo, etcétera. Entonces, no te queda a ti la pregunta de, bueno, ¿y por qué había materia concentrada en un punto? ¿Por qué había? ¿Y dónde estaba esa materia densamente concentrada? ¿Y de dónde venía? ¿De dónde salió? Pero puede ser que el de ¿Por dónde qué? salió sí lo explique la ciencia en un futuro, pero el para qué no. Sí, pero siempre, bueno, vamos a volver al punto inicial. O sea, ¿de dónde salió? Pues de dónde Pues te de imaginas otra, que, pues de sí, otra, y de y de otra. otra, y de otra, Y y siempre va a haber sí. un antes. Sí. Ahorita tenemos ahí varios segundos que no alcanzamos con nuestras leyes físicas a explicar. Son los primeros segundos de la explosión, no sabemos qué onda ahí, qué había. Mira, pone Jay que se va a bañar, ahorita vuelve. Muy bien, bañarse. Y dice Emil, pregunta ahí cositas un poquito, vamos a verlas. ¿Quién pregunta? ¿Emily? Emil, Emil. el Emil. Las Emil. conspiraciones sobre la iglesia llegarían a ser verdad, habría que especificar cuáles. ¿Y qué le pasa a aquellos que pesan siendo parte del clero? Bueno, pues todos, ¿no? ¿Qué le pasa a qué? ¿Qué le pasa a aquellos que pecan siendo parte del clero? Me imagino que se refiere a cosas graves como abusos y así. No creo que, pues pecados todos, ¿no? Equivocarse. Es que, bueno, definamos que, porque yo creo que él se refiere a pecan en cuanto a cometen delitos, etc. Eso es sí, diferente hay que porque distinguir un delito y un pecado. Eso a es veces, importante. a veces un delito coincide con el pecado. Es decir, matar es un pecado, pero también es un delito. En cambio, si yo no ayuno el miércoles de ceniza, cometo un pecado y no es un delito. Y también diferenciar pecado y algo que está mal. También. Porque sí. no todo el pecado es malo, como tú ese elegiste tú. No todo el pecado es malo, pero sí todo lo malo es pecado. ¿A qué nos referimos? También lo explicas mucho con el pecado de omisión, o sea, Así es. no dar el 100 podrá ser pecado, pero no está mal. Estás haciendo las cosas bien, pero no excelente. Por ahí lo podría entender así, ¿no? Sí, Lo contrario de pecado es gracia, y gracia es, pues no sé si es sinónimo, pero va en la línea de la perfección. Entonces, al decir que todos somos pecadores, decimos que no somos perfectos, pero no quiere decir que somos malos. Exacto. Muchos piensan, todos somos pecadores, pues todos somos malos. No, hay gente buena, no, hay gente buena, pero no es santa. No es perfecta. No es perfecta. En el sentido evangélico. No es perfecta. Así es. Entonces, sí. al nadie ser perfecto, todos somos pecadores, pero no quiere decir que todos seamos malos. Exacto. Entonces, cuando dice pecan, creo que se ha de referir a cometen crímenes, o sea, cosas graves, hacen el mal. Sí. Creo que está relacionando sí. Emil a pecado como el mal, no como no ser perfecto, porque ¿qué pasa cuando alguien no es perfecto? Pues todos, ninguno es perfecto, nadie. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando alguien del clero, un sacerdote, peca? Creo que se ha de referir a abusa de su poder, por ejemplo. Sí. Pues, comete un delito cualquiera. Comete un delito, o a lo mejor no un delito, pero sí Incluso, hace el mal, aunque no sea delito. Hay males que claro, pueden no ser delito. volvemos aquí a lo mismo también. Hay delitos que no están tipificados como tal y por lo tanto no pueden ser penados porque no existe en la legislación. Como una manipulación. No existe la figura. Entonces, por ejemplo, sí, esto que tú dices, en el ámbito laboral, a lo mejor la hostigación que te puede hacer el jefe a nivel psicológico no está tipificado como delito y pues el jefe te puede estar hostigando psicológicamente y no pasa nada, pero ahora ya está tipificado como un delito y entonces tú lo denuncias, se hace un juicio, se investiga, se resulta culpable, pues entonces hay una pena, ¿no? Cuando dice qué le pasa a aquellos, bueno, voy a tratar de interpretar si quieres especificar más, pero si habla de, a lo mejor, qué le pasa a aquellos que son parte del clero, un sacerdote que abusa, comete un crimen. Y yo contesto, creo que es lo que es y creo que es el deber ser. Debe de someterse a las autoridades de su país, o sea, a la ley de su país, y la iglesia no debe de meterse. Así es. O sea, el castigo no viene del Papa, viene pues es un ciudadano normal, es un ciudadano más. ¿Qué pasa si ahora en esta circunstancia de pandemia, en el caso de que las autoridades sanitarias, las autoridades locales hubieran penado el abrir las iglesias en domingo? No está penado, pero dicen que no se deben abrir. Entonces esto queda así casi como una recomendación moral, ¿no? Pero entonces,
Si estuviera tipificado como un delito que va a ser castigado, o como sucede con restaurantes, entonces viene la autoridad sanitaria y cierra la iglesia o cierra tu restaurante porque lo abriste y estamos diciendo que no se abre. Entonces se tipifica un delito, corresponde una pena y se procede. No, es que yo soy sacerdote, no importa. Yo soy un sacerdote que vende hamburguesas, no celebra la misa, pero vende hamburguesas. El domingo no se puede ni vender hamburguesas, ni se puede celebrar la Ahorita misa por pandemia. por pandemia. Pero imagínate, un sacerdote que mata a alguien. Sí, volvemos. ¿Qué o sea, pasa? ¿Quién lo debe castigar? La ley. La ley como ciudadano. El tema es que se cree, no sé si ciertamente o más fantasioso, pero que la iglesia protege. Entonces, bueno, algunas veces... O sea, lo que hemos visto en época reciente a raíz de los escándalos sexuales de abusos de menores, lo que hemos visto es, lo que salió a la luz pública es que había delitos de abuso que no eran perseguidos, porque no eran denunciados ni por la víctima o, en todo caso, la víctima los denunciaba, por ejemplo, ante el obispo y entonces eso se quedaba ahí. Y entonces, ¿qué se hacía con un sacerdote abusador? Lo Cambiaba. movían. Entonces, lo que hizo aquel estudio periodístico en Boston, que tuvo que ver con esa película que se llamó En Primer Plano, Sí. bueno, o sea, ellos revelaron que había una dinámica en ese sentido de encubrimiento, porque esto que está tipificado como un delito no era perseguido por el Estado. Entonces, ahora la responsabilidad de la iglesia es, ya cuando nosotros tenemos conocimiento de alguien que ha abusado de un menor, sea sacerdote, sea un catequista, sea un sacristán, sea lo que sea, hay que denunciar Con el Estado. como corresponde y el Estado procede. Después la iglesia también tiene sus penas. O sea, si tú eres clérigo y cometiste un abuso de ese tipo, también la iglesia tiene penas para quienes... Pero la pena que ofrece la iglesia es dentro de la iglesia, no es cárcel. Porque no tiene poder sobre la cárcel. No tiene poder, no. El Estado Vaticano, digámoslo, sí tiene su cárcel y todo. Pues es como Estado, pero es como Estado. Entonces hay que entender... Habla de conspiraciones, ahí a nivel muy general, para seguir con el tema, Emil pregunta sobre conspiraciones de famosos, que el Vaticano, bueno, no entiendo mucho, que si el Vaticano les llega a hacer algo, es que llega a pasar que el Vaticano proteja a ciertas personas, pero ya lo estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues... No, pues si llegara a proteger y el Vaticano tiene que responder a una investigación, pues... Ahí está un personaje de muy alto nivel como es el cardenal de Australia, Pelms, y él tuvo que responder ante la autoridad. O sea, no importa y el Papa, pues, ¿qué le hace? Lo libera, dice, yo te exonero de tus responsabilidades aquí, tienes una dispensa para ir a atender, responder en la investigación que se te está haciendo. Bueno, entonces, volviendo al tema que estábamos, conclusión del pecado original. Aparte de lo que yo estoy diciendo, dilo como con mejores palabras. El pecado quiere decir que no eres perfecto. Ser pecador quiere decir que no eres perfecto. No eres santo. Pero vamos a no decirlo eres porque santo, es el opuesto, ¿no? Pero no que eres malo. No que eres mala malo, persona. No eres una mala persona, no eres santo. Más aún, por ejemplo, en la biografía de los santos, tú te vas a encontrar con muchos personajes proclamados santos por la iglesia que siempre se dirán pecadores. No, es que soy un gran pecador. Dicen por ahí que hay una frase que dice que el santo es santo hasta que lo sabe. Bueno. Que pero pues... normalmente el santo se autoproclama pecador. Y ya cuando lo sabe, dice, ay caray, pues ya Ya cuando él se autoproclama santo, ya estamos hablando de una bronca. Yo soy santo, pues no. Sí. Entonces el santo siempre se declara pecador. Y ese en ese sentido es que la iglesia nos dice, pues somos pecadores desde el nacimiento, ¿verdad? Porque mucha gente santos, en el bautizo se borra el pecado original y pareciera como que el pecado que cometieron, o sea, muy a nivel infantil, muy a nivel como se enseña en el catecismo básico, oye, Adán y Eva existieron, cometieron ese pecado, me lo heredaron. El catecismo no se equivoca, lo enseña bien, es la verdad básica. Lo que pasa es que el lenguaje nos puede ser para nosotros confuso, porque esta imagen de la mancha es una imagen tradicional, o sea, era de San Agustín, pero sí. A nosotros el lenguaje nos puede hacer tropezar.
Entonces es por eso que tenemos que interpretarlo. Es cuestión de interpretación. Sí, pero a lo que voy Sí. es, muchos creen que vengo sucio y con esto Sí, me limpio. sí, Y ahora sí sí. ya estoy limpio, ahora sí. Sí. Y vuelvo a empezar borrón y cuenta nueva y no es así. Sí. Bueno, eso va mucho en la línea, te digo, del signo mismo, porque el agua, ¿qué hace? Limpia. Limpia. Sí, pero higieniza. bueno. Sí. Entonces, yo diría, fíjate, Es que con el hablamos... ejemplo, siguiendo la imagen del valor, vamos a decirlo así, higiénico del agua. O sea, tú no necesariamente necesitas estar sucio para que el agua te produzca un efecto higiénico. O sea, Sí. tú te bañas y te bañas para estar, por ejemplo, a un niño se le baña para evitar que se llene de virus o que, o sea, no es que esté sucio. El baño te va a ayudar a fortalecer Pero muchos tu salud. critican el bautismo Sí. diciendo, pues oye, ni que el niño Sí. viniera malo y tú lo vas a Claro. hacer bueno, pero al contrario, Sí. el niño no es perfecto, no es santo, y con el bautismo experimenta, podría decirse que experimenta un poco la santidad. No, yo diría sí, más que experimentarlo él, porque pues a ese nivel todavía no es, No es consciente. no es capaz de una experiencia así. Pero nosotros los creyentes, por ejemplo, los papás del niño y toda la comunidad y después él, lo que están significando es que la vida de este niño tiene que desarrollarse y tiene que crecerse según la vida de Cristo, según la vida de Dios. Entonces, admitimos que como un ser humano, este niño no es santo, pero está llamado a serlo. Y entonces, a partir de su bautismo, empieza, como se dice en latín y muy tradicionalmente, una sequela Christi, un seguimiento de Cristo, un cultivo de la persona de Cristo en su vida. Entonces, con el agua que le ponemos, nosotros decimos, la vida de Cristo está en este niño realmente. Realmente no quiere decir que fenomenológicamente lo podamos ver. O sea, este niño ni es consciente y este niño no es que entonces vaya a ser impecable, ¿no? O sea, va a ser un niño que se va a desarrollar como, yo pondría el ejemplo como sucede con la semilla, ¿no? Una semilla es, te lo pregunto, ¿es un árbol? No. ¿No? ¿En qué sentido no lo es? Porque vamos a tener que hablar de eso. Si no lo es, entonces Tiene el potencial para hacerlo, tiene ¿no? potencial para hacerlo, lo diríamos así con precisión. Pero en un sentido, ¿tú admitirías que una semilla es un árbol? ¿En algún sentido? No sé. No sé a qué te refieres. Sí, es decir, supondríamos que una semilla de manzana es un árbol de manzana y por eso la siembro, porque al rato, si la cuido, si la cultivo, Bueno, va a ser un árbol de va a manzana, ser. ¿sí? Es decir, que no lo es ahorita, por eso yo digo, no lo es ahorita fenoménicamente, Sí. no tiene ramas, pero en esencia lo es. Como tú dices, potencialmente lo es. Potencialmente, sí. Entonces, voy a esto